Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir hablando de múltiples noticias, de Aston Martin, de Toyota, cuidado porque puede haber un regreso de Toyota a la Fórmula 1, de Andretti y muchísimos temas que todo lo que vamos a hablar en este vídeo lo vais a tener detallado en la descripción del mismo, pero vamos a comenzar hablando acerca del equipo Aston Martin y de una noticia que ha confirmado el medio alemán Automotor Sport en el día de hoy. Han hablado acerca de las novedades, tienen un artículo bastante detallado que os recomiendo que vayáis a ver, porque además sobre todo hablan del gran paquete que introdujo en Silverstone Haas, que ha sido un paquete muy importante que solo llevó Hülkenberg, de ahí la diferencia también entre los dos pilotos y lo detallan y qué es lo que han introducido, qué es lo bueno, tal y cual, pero en ese artículo, donde sobre todo ha tenido la mayor importancia Haas, porque ha sido el equipo que más mejoras introdujo en el pasado fin de semana, siempre hablan acerca de todas las actualizaciones y hablando sobre el equipo Aston Martin han confirmado una noticia que teníamos muchas ganas de saber si era verdad, que podía perfectamente que no hubiera sido lo que habían introducido en este último fin de semana, pero sí que según ellos es lo que han acabado llevando. ¿Recordáis cuáles son las dos mejoras que introdujo Aston Martin el pasado fin de semana? Se trata del alerón delantero y se trata de los frenos. En el caso de los frenos lo que dicen es que bueno, pues sí que era algo que lo que recalcaron en el documento de la FIA, que les servía para generar un poco más de carga aerodinámica local, pero bueno, era un cambio sin más que necesitaban hacer para un circuito como Silverstone. Pero sobre todo lo más importante tenía que ver con ese alerón delantero, fue lo que más se incidió y efectivamente hubo un gran cambio. Se podía ver incluso visualmente, luego os lo vamos a enseñar, y ya había especulaciones de si ese alerón delantero que iban a llevar podía llegar a ser el alerón delantero flexible. ¿Por qué? Recordad que estamos ahora con todo el tema de los alerones delanteros flexibles, vuelven a estar de moda, ya los puso de moda Aston Martin el año pasado porque fue con lo que consiguieron un paso adelante tan importante, pero es que este año hay otros dos equipos y se duda de Ferrari de que lo tienen. Estamos hablando de Mercedes especialmente, que es sobre quien se han puesto el foco porque gracias sobre todo a ese alerón delantero han conseguido un paso adelante, y luego también lo tendría McLaren. McLaren su efecto no es tan grande como el de Mercedes en teoría, pero también gracias a eso pues han mejorado bastante. Se ha puesto el foco sobre ellos, Red Bull los ha acusado incluso directamente, se les habría acusado a la FIA, y ya cuando se habló sobre esto, antes de que la FIA dijese que no lo iban a mirar en esta ocasión, decisiones de la FIA, a mí no me parece incorrecto que no lo miren. Ya os dije yo que, por ejemplo, es que esto es ir al límite de reglamento, al igual que hizo Aston Martin, si lo malo es que en el año pasado no lo hicieran, pero bueno, ahora ha tomado esta decisión la FIA que no lo iban a mirar, y cuando salió esa información se decía que Red Bull le había pedido ayuda a Aston Martin, porque Aston Martin no lo tenía y en el listado del Mundial de Constructores pues es el primero de los coches que no tienen, así que podría haber estado siendo perjudicado. Aston Martin se negó, a lo cual pudimos ir intuyendo que efectivamente iban a traer un alerón delantero flexible, era la especulación que había, y Automotor Sport confirma que eso es lo que han traído, que este alerón delantero, aparte de cambiarse los flaps, que se puede llegar a ver en esta... Luego os vamos a enseñar bien cuáles son los cambios visuales que ha introducido Aston Martin este alerón para que veamos que efectivamente hay cambios con respecto a lo que teníamos anteriormente, pero los flaps fueron rediseñados y esto es lo que destacaban en el documento oficial de la FIA. Y efectivamente lo que comenta Automotor Sport es que estos flaps se inclinan hacia atrás a partir de cierta carga aerodinámica, es decir, a partir de cierta presión, cuando estás en recta esos flaps se van hacia atrás. El beneficio que tienes con un alerón delantero flexible es que cuando estás en recta, al ejercerle presión, si se va para atrás, reduces la resistencia aerodinámica, por lo cual corres más en recta, y al frenar, que hay menor presión, esos flaps vuelven a su posición y tienes más carga aerodinámica. Esto hay circuitos donde se ve mayor beneficio y menor. Quiero decir, en un circuito en el que sea todo curva prácticamente, en el que lo único que necesite sea mucha carga aerodinámica, no se ve un beneficio tampoco mayúsculo, porque al final siempre va a estar casi en una posición, no va a haber un momento en el que con la presión se vaya hacia atrás, o a la inversa, si es un circuito estilo Monza, tampoco tienes un beneficio muy grande, pero en circuitos variados eso tienes un beneficio muy grande, aparte de que, por ejemplo, en el caso de Mercedes le ha dotado de una estabilidad muy grande que a partir de ahí
todo lo que han ido introduciendo les ha funcionado. Eso es lo que tenemos con otros equipos, eso era en lo que estaba trabajando Aston Martin, esa era la especulación que había especialmente para Hungría y efectivamente se ha confirmado que ha llegado antes, aunque ahora os voy a hablar al respecto sobre esto, pero bueno, es lo que habría traído Aston Martin en este nuevo alerón, que se vio ese principio, por así decirlo, de recuperación en Silverstone. Por supuesto siguen sin estar cerca de poderle pelear a los equipos de adelante, pero yo aquí a deciros una cosa también, Aston Martin es el equipo que peor introduce actualizaciones, quiero decir, porque las introduce, no las entiende y tarda un par de carreras en optimizarlas, seguramente no estaría del todo optimizado, recordando además que era un fin de semana con lluvia, que no se pudo hacer todas las pruebas correctas, quiero decir que seguramente había mucho más potencial por explotar solo con la introducción de este nuevo alerón delantero, pero es que si miramos otros ejemplos, el caso de Mercedes es el más claro porque se sabe exactamente además dónde introducen el alerón delantero flexible, que es en Mónaco. A partir de ese Gran Premio Mónaco estuvieron bien, pero se esperaba un rendimiento más o menos similar, tanto con como sin alerón delantero flexible. Bueno, que Russell lo llevaba, Hamilton no, y Russell no quedó muy por delante tampoco de Hamilton, ni en clasificación, ni en sí en ritmo de carrera. Mónaco al final vimos ahí un rendimiento que seguían siendo el cuarto equipo, la siguiente carrera y trayendo más novedades, consiguieron a la pole y Mercedes fue el coche más rápido. Hicieron podio, no hicieron doble podio, pues porque estaban también Verstappen y Norris claramente, pero no ganó la carrera porque Russell comete errores, pero era el coche más rápido claramente. Y eso fue gracias, el alerón delantero flexible no solo te beneficia en esos beneficios que hemos comentado, sino que la estabilidad de la que está dotando al Mercedes o incluso al McLaren, lo que está consiguiendo es que todo lo que introducen funciona, no tienes esos problemas que están teniendo otros equipos, el propio Ferrari, el propio Red Bull están teniendo problemas introduciendo mejoras, no tienes esos problemas y puedes ir evolucionando y puedes ir hacia adelante. Entonces, puede ser que de aquí venga ese optimismo para Hungría. ¿Por qué digo esto? Lo vienen avisando desde España. En Hungría vendría algo, lo dijo Alonso, que a ver si nos hace poner una posición diferente. En Austria bajó un poco las expectativas y después de Silverstone ha vuelto a hablar acerca de a ver si hay una sorpresa positiva. Obviamente puede ser que no consigan esa evolución, pero lo que deben de haber visto, si introducían este alerón delantero flexible, que por cierto ahora os hablo de ello, con lo que luego va a llegar en Hungría, que no sabemos todavía exactamente qué novedades son las que van a introducir, pero con lo que vaya a llegar en Hungría quizás sí que creen que se puede dar un beneficio mayor si encima son capaces ya a partir del Gran Premio en Hungaroring de conseguir exprimir al máximo el rendimiento del propio coche. Una cosa interesante también a deciros es que hasta el alerón delantero flexible no iba a llegar en Hungría por lo que parece, sino que incluso iba a llegar antes de Silverstone. La intención era que hubiera llegado en España, por eso también han sido bastante negativos tanto en España como en Austria. La intención era que llegase en España. Aquí en España se estuvo informando sobre esto, sobre la introducción de un alerón delantero que iba a llegar en Montmeló, en Barcelona, y no acabó llegando. Ha llegado una carrera más tarde, por ahora ha funcionado, así que veremos con lo que se lleve en Hungría qué es lo que acaba ocurriendo, pero puede entenderse, gracias a este alerón delantero flexible, ese optimismo que hay, no porque, repito, haya dado un rendimiento muy superior en Silverstone, sino porque hasta ahora lo que se ha visto, e incluso cuando Aston Martin llevó ese alerón delantero flexible, lo que provoca es una estabilidad, que todo lo que introduces funciona, los datos se correlacionan con el túnel de viento y eso le pasaba a Aston Martin a principios del año pasado, no le pasó a finales, no le pasó cuando les quitaron ese alerón delantero, le está pasando ahora a otros equipos, así que veremos si acaba consiguiendo ser efectivo. Que si queréis ver unas imágenes visuales de qué es lo que ha cambiado el alerón delantero de Aston Martin, simplemente para identificarlo, porque a ver, simplemente con estas fotografías quizá tampoco podríamos saber exactamente, ¿no? Pero bueno, este es el alerón delantero nuevo que se llevó a partir de Silverstone y este es el antiguo. Sobre todo hay un cambio bastante grande en los flaps que sí que se puede apreciar, se ve bastante pronunciado, incluso hay una caída, ¿no? Si os fijáis, bastante grande a partir de aquí, que aquí, bueno, más o menos es bastante estable, también hay un ascenso, que esto al final también podríamos pensar que simplemente es un alerón delantero de más carga aerodinámica, y es que lo es un alerón delantero de más carga aerodinámica porque como es flexible, pues luego reduces en recta y no te perjudica también, ¿no? Por eso es por lo que se consigue. Pero
Habrá ocasiones en las que no se vea de esta forma porque lleven menor carga aerodinámica, así que ahora os vamos a enseñar otra forma que hay de diferenciarlo. Tenemos esta fotografía también comparativa de diferentes grandes premios donde se puede apreciar un alerón delantero y otro. En este caso, que vemos también a Lance Stroll en este Gran Premio de Canadá, donde no lo llevaba, y este que es el alerón delantero de Silverstone. Pero hay una cosa más y es fijaros en la punta y fijaros en ese morro que ha sido también modificado. Con esta fotografía creo que lo vais a poder apreciar mejor. Por cierto, todas estas fotografías eran de la cuenta de Twitter AMF One News, que os recomiendo que la sigáis, y luego esta es una modificación de Luis Fe F1. Vemos esta punta que tiene una forma más de cuchara. Esto lo explicó también Pedro de la Rosa en Dazón España, que sobre todo consigues canalizar aún mejor, porque esta modificación ya es una modificación que se llevó en Imola, pero consigues canalizar aún mejor el aire que pasa por debajo, que es lo que trajo Aston Martin con este morro separado del flap principal. Todos los equipos este año lo llevaron, menos Red Bull. Red Bull el año pasado lo llevaba y este año decidió volver a lo que tenían todos, mientras que todos sí fueron a lo que tenía Red Bull. Pero el agujero que tienen aquí todos los equipos, el objetivo es pasar el aire por aquí, que llegue al suelo, a la parte que vemos aquí atrás, para canalizarlo y generar carga aerodinámica. El objetivo que tenía esta forma de cuchara, en teoría, lo flexible es esto, y el objetivo que tenía esto, que es sobre todo para que veamos cuándo ha cambiado, ¿no? Pues el objetivo que tiene es conseguir canalizarlo mejor y llegar a generar más carga aerodinámica. Así que habiéndoos contado esas diferencias que tenemos en el alerón delantero flexible de Aston Martin, veremos qué es lo que llevan en Hungría y si junto a esto pueden conseguir un rendimiento mejorado. Vamos a pasar a hablar acerca de una noticia interesante que está sonando en distintos medios y que ojalá se dé lo más pronto posible. Los medios en los que se ha dado esta noticia, os lo queremos comentar antes de hablar, es Racing News 365, medio neerlandés, y Fórmula.u, medio húngaro, y han hablado de la posibilidad del regreso de Toyota a la Fórmula 1, del fabricante japonés que regresaría 15 años después. Estamos hablando del que es muy posible, están ya dándolo porque las negociaciones están muy avanzadas con un equipo. ¿Con qué equipo están hablando de la actual parrilla? Es decir, no van a entrar como un décimo, y digo no van a entrar como un décimo porque tengo la sensación de que por lo que sea Toyota les dejarían, como no dejaron a Andretti, de quienes por cierto tenemos que hablar en este vídeo. No va a ser el caso, lo que buscan es entrar con un equipo que ya está en la Fórmula 1 y están las negociaciones muy avanzadas. Estamos hablando de entrar junto a Haas, al equipo Haas de Fórmula 1. Aunque hay cosas que iremos comentando, porque hay algunas cosas que por la información que hay, viendo el pasado, no entendería mucho que ahora sí haga esto Haas, viendo lo que ha ocurrido con otros ejemplos, pero esta es la información que tenemos y las negociaciones en teoría están muy avanzadas. Se trata de un patrocinio, es decir, no viene Toyota a comprar Haas. No va a ser como Audi comprando Sauber, sino que va a ser como Alfa Romeo con Sauber, mejor dicho. Recordáis que hemos tenido todos estos últimos años a Alfa Romeo en la Fórmula 1, pero realmente Alfa Romeo era un patrocinio de Sauber. Alfa Romeo es como si hoy en día, cuando llamábamos Alfa Romeo al equipo, era como si hoy llamamos Stake a Sauber. Lo único que, bueno, pues Alfa Romeo, pues sí que les llamabas Alfa Romeo, pero Stake la gente se niega a hacerlo. Pero es lo mismo, o sea, quiero decir, al final era un patrocinio sin más. Era Alfa Romeo Sauber el equipo y el grupo que lo gestionaba era Sauber. Alfa Romeo no tenía ni una sola influencia en el equipo. Alfa Romeo no ha visto nada de la venta, por ejemplo, que han hecho Sauber al equipo Audi, porque simplemente era un patrocinio más, un patrocinio, el title sponsor, como Aston Martin tiene Aramco, como Red Bull tiene Oracle, que Oracle en este caso incluso está por delante en el nombre oficial en teoría, como Ferrari tiene HP, etcétera, etcétera. Eso era Alfa Romeo. Eso va a ser Toyota ahora mismo con Haas, pero con una diferencia. ¿Por qué? Lo que informa en Fórmula.u, lo que informa el medio húngaro, es que quieren tener una influencia grande en 2026 también en el desarrollo, a diferencia de lo que tenía Alfa Romeo, que todo era gestionado por Sauber. Toyota sí quiere participar en ese desarrollo. Dejaría, por supuesto, todavía a Haas, pero tendrían influencia en ese desarrollo. Quizá no 50-50, pero 49-51, 40-60, algo por el estilo. La asociación está muy cerca de ocurrir, muy cerca de anunciarse y comenzaría ya desde el próximo año. En 2025 sí que entrarían exclusivamente como patrocinador, si es que acaban entrando en 2025, y pasaríamos a tener Toyota Haas o Haas Toyota, Fórmula One Team, como lo quieran llamar.
Pero pasaríamos a tener ese equipo y sí que estarían encima de la construcción del chasis de 2026, sí que estarían en ese desarrollo para el coche de 2026. Además, aquí es algo que a mí no me cuadra mucho. ¿Por qué? Porque el año pasado, cuando Alfa Romeo ya se sabe que no va a seguir con Sauber, se empezó a hablar bastante de que Alfa Romeo quería seguir en Fórmula 1, esto lo dijeron públicamente, y se empezó a hablar bastante de que estaban llegando a un acuerdo con Haas. Incluso hubo medios que dieron que ya estaba cerrado. El acuerdo estuvo bastante avanzado, pero no se acabó cerrando porque Alfa Romeo quería tener influencia en el desarrollo, esta vez sí, no querían entrar simplemente como un patrocinador, y Haas no aceptó por esto. Pero también hay algunas diferencias que les puede venir bien de la ayuda de Toyota en este sentido, y por lo que quizá es por lo que a ellos sí que se lo van a acabar aceptando. ¿Por qué? Sobre todo hay un punto importante, y es que gracias a la influencia de Toyota podrían dejar de depender de Ferrari casi en su totalidad. Y es que ahora mismo Haas compra todo lo posible a Ferrari, todas las piezas posibles, al igual que se hace RB, por ejemplo, que se les critica mucho, pero Haas hace lo mismo con Ferrari y luego usa todas las infraestructuras que pueden de Ferrari. Es más, hay una sede de Haas, tiene varias sedes, tiene una en Estados Unidos que no se usa, tiene una en Gran Bretaña y tiene una en Maranello, que es sobre todo la que más utilizan. En Maranello, al lado de la de Ferrari, literalmente, están prácticamente enfrente, sobre todo para poder utilizar el túnel de viento. Gracias a la llegada de Toyota podrían dejar de depender, en este caso, de Ferrari, especialmente en el túnel de viento, porque Toyota tiene el suyo propio y claro, pues Haas tendría por oportunidad 100% del uso de túnel de viento, prácticamente. Quizá no el 100% porque, por ejemplo, este túnel de viento además es muy bueno. Este túnel de viento es el que utilizó McLaren todos estos últimos años hasta que han finalizado el suyo propio el año pasado. Lo finalizaron en agosto. Las primeras mejoras de McLaren que los hacen ponerse en mejor posición, las hacían en ese túnel de viento de Toyota, que está situado, por cierto, en Colonia, en Alemania. Ahora mismo lo está utilizando Andretti, que recordaréis todas las informaciones de que Andretti tenía un Fórmula 1, que estaban incluso en túnel de viento. El túnel de viento en el que tiene Andretti está desarrollando un Fórmula 1 es el del propio equipo Toyota, que se lo está cediendo, y ese sería al que tendría acceso a partir de ahora Haas. Y también sobre esta información ha habido mucha gente que esto en redes sociales lo ha puesto cuando ha estado saliendo y demás. Van a entrar como motorista Toyota, porque Toyota era motorista, por supuesto, y Toyota en sus coches hace sus propios motores. A lo mejor Toyota no quiere el cartel de estar siendo motorizado en Fórmula 1 por Ferrari, porque bueno, claro, he pensado en un motor aleatorio, pero no, es que Ferrari es el que les va a motorizar, claramente. Toyota en un principio no va a entrar como motorista. También es verdad que es que para 2026 no llegan, o sea, es imposible. Para empezar, no puedes inscribirte, ya se cerró el plazo de inscripción, pero es que recordad, por ejemplo, que General Motors se ha inscrito ya para 2028, aunque General Motors sí podría haberse inscrito si le daba tiempo para 2026, pero se inscribieron para 2028. Ya está el plazo de inscripción cerrado, pero es que aunque te lo abriesen porque la Fórmula 1, la FIA, que es en este caso cediese, no les da tiempo. El desarrollo ya ha empezado de esos motores, llegarían muy retrasados. No van a entrar como motorista. Ahora bien, no lo descartan para un futuro, no lo descartan para cuando se asiente la asociación, ya sí que ser motorista, algo similar a lo que quería hacer realmente General Motors, que era llegar con Andretti en el 25 o en el 26 y luego ya en el 28 sí que estar haciendo sus motores. Primero quieren regresar, quieren trabajar en los coches y luego ya centrarse en los motores, que si esto ocurriese, fijaros solamente los motoristas que tendríamos en la categoría. Tendríamos a Ferrari, a Mercedes, a Honda, a Audi, a Red Bull, Ford. Tendríamos a General Motors, que vienen en 2028, que veremos qué es lo que ocurre con eso, porque solo van a entrar con Andretti, han dicho, pero vienen en 2028, y aún la incógnita de Renault, que no sabemos si se quedan, si no, pero pongámoslo ahí en incógnita. Asegurados Ferrari, Mercedes, Honda, Audi, Ford y General Motors en 2028, junto a ellos Toyota, 7 motoristas, potencialmente 8. Recordemos que encima no hay tantos equipos que sean clientes, solamente es RB, quiero decir que desde luego
bueno, claro, es que el punto está en ver qué es lo que hace General Motors, pero desde luego, claro, perderíamos un equipo cliente más, que es Haas actualmente. Sería algo muy bueno para la Fórmula 1 que Toyota vuelva y entre como motorista también. La Fórmula 1 además se reporta que ve con buenísimos ojos esta asociación por varios motivos, sobre todo el del crecimiento global. No pierdes a tu equipo estadounidense, porque sí, Haas es estadounidense, no han querido a Andretti, aún así, que si fuese únicamente por esto les hubieran aceptado, pero bueno, no pierdes ese equipo estadounidense por lo menos y te puedes poner la medallita de yo tengo un participante estadounidense, aunque sea equipo, y encima tienes a otro equipo japonés. Cuando encima va a volver Honda con más intensidad, con más fuerza, va a volver Honda en el mercado japonés, puedes intentar explotarlo bastante más. Así que por ese motivo lo veo con bastantes buenos ojos la Fórmula 1 y ojalá que si Toyota regresa, si Toyota vuelve, tengan una etapa mejor en Fórmula 1, porque siempre os ponemos el ejemplo, cuando hablamos por ejemplo del propio Aston Martin, que está muy bien introducir todo el dinero posible, pero Toyota es un equipo que trajo todo el dinero, todo el oro del mundo, metió más dinero que nadie y se fueron sin una sola victoria de Fórmula 1. Quiero decir que por eso espero que tengan una mejor etapa. No solo es meter dinero, ahora mismo con una Fórmula 1 con tantas reglas, donde los coches están tan al milímetro, donde hay reglamento financiero, es más difícil, obviamente, destacar, también es más difícil hacerlo mal, así que quizá ahora sí podemos tener un Toyota que en estos últimos años ha sido muy exitoso en otras categorías, como por ejemplo el WEC, también en el Dakar, que por ejemplo el propio Fernando Alonso corrió en el Dakar con Toyota y ganó el WEC con Toyota, así que veremos qué es lo que pueden hacer en la Fórmula 1. Dicho esto, que ojalá ocurra y tengamos a Toyota en la Fórmula 1, vamos a pasar a otro equipo que también está intentando llegar. En este caso están intentando como un 10º equipo y además si ocurre esto de Haas se les va una de las opciones que tenían, que era comprar el equipo Haas, que es una de las opciones que siempre se ha hablado. Siguen intentando entrar como un 10º equipo, que estamos hablando del equipo Andretti, y siguen en sus esfuerzos por hacerle ver a la Fórmula 1 que sí son un proyecto bueno para estar en la categoría, que es sobre todo al final lo que se dijo, ¿no? Que no estaban seguros si iban a poder tampoco, aparte del valor, ¿no? Que eso lo recalcaban bastante, que iba a aportar más valor la Fórmula 1 a Andretti que Andretti a la Fórmula 1, que yo aquí siempre digo, aporta mucho valor Visa Cash PRB a la Fórmula 1, aporta mucho valor Stake, Fórmula 1, Team Kick, Sauber a la Fórmula 1, estos están porque la Fórmula 1 les aporta más valor, ¿no? Independientemente de ello, otra de las cosas que se dijo a Andretti por las que no entraban es porque no estaban seguros de las infraestructuras, de la base técnica que pudieran tener, de la base del equipo, básicamente. Pues Andretti sobre todo se ha enfocado en hacer demostrar que ya de por sí tenían una buena base, pero que están consiguiendo fichajes para tenerla aún mejor. Han anunciado 2 fichajes que vienen de Mercedes y 2 fichajes muy importantes, no son roles técnicos, quiero decir, no han fichado a Adrian Newey, no es lo que buscaban, sino que a quienes han fichado es personal para conseguir crear un buen grupo, por así decirlo, con además 2 personas que ya han estado y ya tienen mucha experiencia en la categoría. Se tratan de Chris Green, que será el director de ingeniería, sistemas, etcétera, etcétera, y Laura Sturland, que será la directora financiera de la organización de Andretti, enfocada en este caso en Fórmula 1. Son 2 personas clave para ese crecimiento que está buscando y se unen a la larga lista de la que alardean en muchas ocasiones de fichajes que han hecho de Red Bull, de Mercedes, de Ferrari, de todos los equipos de personal no con tanto nombre, pero que al final son los que luego casi que más importan, y luego también los fichajes que han hecho de que sí que tienen tanto nombre, como por ejemplo hace no demasiado ficharon a Pat Simons, que el objetivo de Pat Simons incluso tampoco era en el aspecto técnico, aunque ese sí que sea un rol técnico, que Pat Simons tiene una experiencia muy larga en Fórmula 1 y el último trabajo que hizo fue en la FIA. Bueno, es que es uno de los que han desarrollado el nuevo reglamento de 2026, pero no era solo en el hecho técnico que sí que les podía ayudar, sino era sobre todo en el aspecto de lleva tantos años en la Fórmula 1 que nos puede abrir puertas también en la categoría, así que estos 2 fichajes se unen también a todo el personal de Andretti, además de al que ya tenía Andretti, que Andretti es un equipo de carreras muy global porque está en muchos deportes, así que se unen a todos ellos. Esto ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Si te ha gustado, deja tu me gusta, suscríbete, te recuerdo que puedes hacerte miembro y nos vemos en el próximo vídeo.